Pero que muy buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes, telespectadores. Castilla y León de tarde en directo, 6 menos 10, y vamos a hablar de que hoy, de salud, de que hoy arranca la campaña de vacunación de la gripe. En esta campaña las enfermeras ya tienen respaldo jurídico, son ellas quienes la dispensan y ahora también quienes deciden si el paciente debe de vacunarse o no. Y esta tarde se entregan las espigas de honor de la Seminci, uno de los actos centrales del festival. Y como anticipo, uno de los galardonados, yo creo que uno de los directores de más renombre en el cine español, Juan Antonio Bayona, le estamos viendo en imágenes, junto a Javier Angulo, ha ofrecido una masterclass en la Universidad de Valladolid. Vamos a saludar a nuestra compañera Esther Bermejo porque en tan solo un ratito, Esther, muy buenas tardes. Ahora sí te vemos en esa alfombra verde en el Teatro Calderón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Sí, buenas tardes, Cristina. Pues hoy es la fiesta del cine español en esta Semana Internacional de Cine. Y entonces, ¿qué va a pasar por aquí? Pues que por esta alfombra, como bien dices, verde, desfilarán actores, directores nuestros del cine español, pero también los homenajeados, esas espigas de oro que se entregarán a continuación a las 7 de la tarde en una gala que tendrá lugar aquí, en el Teatro Calderón de Valladolid. Se entregarán espigas de oro al director Juan Antonio Bayona, que sí, estaba esta mañana dando una masterclass, también a la directora y actriz Itziar Boyain, que además estará con nosotros mañana ahí contigo, Cristina, pero esta tarde también un poquito aquí con nosotros. ¿Quién más? Pues también estará el programa Versión Española, homenajeado también, y Eduard Fernández, el actor polifacético y buenísimo, tanto para público como para crítica. Todos ellos con nosotros, pero también muchos más, ¿eh? Muchas sorpresas tenemos esta tarde. Tienes una tarea muy importante, Esther, y es llevarles a todos los telespectadores de la comunidad que no pueden disfrutar como tú en ese Teatro Calderón lo que está ocurriendo en nada, en tan solo media horita. Gracias, compañera. Conectamos más tarde. Y de Esther a Marta Marciel, porque ella nos va a hacer un menú de cine. Sorpresa, sorpresa. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Además de ver estas maravillosas películas de la Semana Internacional de Cine, también nos gusta comer rico. Así que después vamos a elaborar un completo menú de Seminci, un timbal de verduras, un rico lechazo de Castilla y León y una mousse de limón. Después os contamos cómo se elaboran estos platos. Bueno, pues lo esperaremos, Marta, sin duda. En unos minutos conectamos con ella, pero hay más temas que les adelantamos en esta tarde. Sumario. En el programa de hoy hablaremos de la astenia de otoño. ¿Qué es exactamente y cómo se manifiesta en esta época del año? De la mano de nuestra experta conseguiremos despejar dudas y que este asunto no nos afecte. Las claves de la inteligencia emocional y de la verdadera felicidad están al alcance de nuestras manos. Esta tarde en Vamos a ver descubriremos en qué consiste Pensamiento Creativo, un evento que promete cambiar las vidas de las personas que deseen avanzar en el desarrollo personal. Esta tarde en Vamos a ver hablaremos de viajes. Los mejores mercadillos navideños en Europa o una aventura nórdica en Laponia son los destinos ideales para una escapada. Bueno, pues para hablar de vacunación, de ese comienzo hoy de la campaña de la vacunación, pero sobre todo del último trabajo del doctor Eiros, está aquí en persona, viene para hablar de multitud de temas, el catedrático de microbiología, el doctor José María Eiros. Bienvenido a su casa, a su programa, porque sé que habla para muchos medios, pero usted es el principal, ¿eh? Vamos a ver, doctor Eiros, como reza el nombre de nuestro programa, vamos a ver las particularidades de ese arranque de la campaña de la gripe y luego nos adentramos en ese 100 años, un centenario desde el 1918 del comienzo de la gripe mal llamada la gripe española. Luego lo comentamos, doctor. Pero hoy comienza la campaña de vacunación para Castilla y León, para nuestra comunidad. Y bueno, les comentaba a los telespectadores que las enfermeras tienen potestad para poder decidir quiénes se vacunan o quiénes no se vacunan, pero hay más novedades.
Sí, ¿por dónde empezamos? Pues, por ejemplo, ¿por qué se ha comenzado en Castilla y León más tarde que en otras comunidades? ¿Eso es aleatorio? Sí, por un problema de disponibilidad de lotes, ¿no? La campaña dura, creo que 8 semanas, hasta el 14, me parece, de diciembre. Sí. Y se ha comenzado hoy, y quizás la oportunidad es que, como la vacuna antigripal tarda, por así decirlo, en inducir una respuesta efectiva en aquellos individuos que se vacunan de 2 semanas, pues es bueno anticiparse a la circulación del virus, ¿no? Este año, como novedades, se han ampliado los grupos en los que está indicada la vacunación, quizás al hilo, y lo recoge muy bien la Junta, de las recomendaciones que ha hecho el Ministerio en algunos pacientes determinados, enfermos renales, pacientes con patología digestiva crónica, hemofílicos, pacientes con fístula del líquido cefalorraquídeo, y eso es una buena noticia. El reto es siempre la dificultad que existe en aumentar la cobertura en algo que usted apunta y que puede ser muy determinante, que es personal sanitario, ¿no? Los que trabajamos en el ámbito de la salud, claro, debiéramos de adoptar una estrategia activa y una postura de vacunación. Y a veces no siempre es así. Nuestra comunidad, creo que en la última campaña, cuando se evaluaron los datos, no lo recuerdo con exactitud, pero creo que solo 1 de cada 3 sanitarios se vacunaba. Pues vamos a ver el vídeo, doctor, y descontinuamos. En esta campaña de vacunación, las enfermeras ya tienen respaldo jurídico. Pues listo. Son ellas quienes dispensan la vacuna y ahora también quienes la prescriben. Ver si esa persona realmente entra dentro de la edad que le corresponde recibir esa vacunación, qué tipo de vacuna tiene que recibir, si es mayor de 65 o menor de 65. Además, con el Real Decreto que aprueba la prescripción enfermera, pueden recetar y usar ciertos medicamentos sin el diagnóstico del médico. Solo necesitan tener 1 año de experiencia. Antiinflamatorios, analgésicos, también son pomadas o medicamentos para hacer las curas de las úlceras por presión, los parches. Se cumple una reivindicación histórica. Una vecina te podía decir en el descansillo, en el rellano del portal, que te tomases un ibuprofeno, y la enfermera se podía buscar un problema si te lo decía. Así lo hacen desde hoy las 17.000 enfermeras de la comunidad. Bueno, doctor, enfermeras y enfermeros. Sin duda, claro. Sí, sí. Que luego se nos enfadan. ¿Los celíacos también este año? Sí, también. Están... Yo creo que ahí, otras veces lo hemos comentado, ¿no? En gripe probablemente habría que ir a un aumento de la cobertura y probablemente a un diseño de una vacuna que durase varios años, que es un reto. La Organización Mundial de la Salud estima que pasarán todavía unos años hasta que podamos disponer de vacunas que no exijan un recordatorio o un refuerzo anual, porque si se dan cuenta, y nuestros telespectadores lo pueden comprobar, todos los años hablamos de la vacunación antigripal. Sí, sí. Y eso en el mundo moderno se entiende a veces con dificultad, porque es una vacuna de administración anual, pero es que es así, porque los virus de la gripe, ya lo hemos contado, mutan, ¿no? Claro, mutan y recombinan, es decir, mutan cada año, hacen pequeños deslizamientos en su genoma y ocasionalmente, 4 veces en el siglo pasado, hacen grandes cambios o intercambio de material genético entre virus animales y virus humanos, y ahí es donde aparecen, que lo vivimos y lo comentamos aquí hace ya casi 10 años, la aparición de cepas que se comportan como pandémicas, aunque luego la pandemia última que se vivió no tuvo la letalidad que tuvieron otras precedentes, pero no dejó de ser una llamada de atención para aquellos que trabajan en el mundo de la gripe, tanto en la investigación básica como en la clínica aplicada, como en la terapia, como en la prevención, pues estén atentos a lo que puede ocurrir. Bueno, pues directamente nos adentramos en 100 años desde la gripe española, decíamos mal llamada gripe española, y a mí me encantaría que este trabajo del doctor Eiros, del doctor también Alberto Pérez Rubio, y bueno, del grupo de médicos con el que trabajan, la doctora Bachiller, en fin, la gripe de 1918. ¿Qué fue la gripe de 1918 vista 100 años después? Bueno, pues está muy de moda y hay muchos reportajes en prensa este fin de semana. ¿Qué foto distintos más? Bueno, la estamos viendo ahí. No es nuestra, es de un hospital de campaña americano. Fíjate. La gripe del 18, hasta donde conocemos, no sabemos de dónde emergió. O sea, a pesar de que las investigaciones actuales, y en eso hay investigadores españoles muy poderosos en el mundo, como Adolfo García Sastre, que es un burgalés que ha trabajado hondamente,
Pues a pesar de que se ha logrado identificar el virus que circuló en el 18, no sabemos por qué se comportó con una patogenicidad tan elevada, aunque sí sabemos que ocasionaba morbilidad, es decir, enfermaban y morían en consecuencia pacientes jóvenes, individuos entre 20 y 40 años. Y eso, los primeros casos se documentan en el centro de los Estados Unidos, en Kansas, pero como estaban en la guerra europea, las tropas se trasladaban a través del Atlántico al frente, al contingente europeo, y ahí hemos visto, se vieron focos pues, en Francia y en otras zonas del continente, ¿no? Es mal llamada española porque España no era un país beligerante, no contendía en la Primera Guerra Mundial y no ejercía censura. Y las grandes potencias beligerantes que dominaban el mundo atribuyeron al origen español. La información se daba aquí. Eso es. Y entonces, es decir, aquí no se prohibía informar, los medios se hacían eco de la gripe y el mundo la etiquetó de española. Hay otras teorías sobre el origen muy interesantes que muchos estudiosos en nuestro país y fuera apuntan. Puede haber tenido otros orígenes, por ejemplo Asia es uno de ellos, pero en definitiva de lo que se trata es lo que usted me preguntaba, que el mundo del año 1918 no era desgraciadamente como el nuestro tiene, además de antivirales y vacunas, tiene una capacidad de asistencia a pacientes críticos en las UBIs muy potente y tiene antibioterapia que puede cubrir o tratar las neumonías bacterianas secundarias. Y doctor, en 1918 no había, por supuesto, nada, claro, de lo que tenemos hoy, pero ¿de qué se disponía? Porque bueno, es muy interesante. Primero, para atacar. No sabían que era vírica, pensaban que era bacteriana. Lo atribuían al llamado bacilo de Pfeiffer, ¿no? Creían que era una bacteria. Las vacunas que preparaban eran con bacterias. En España hubo 4 ciudades en las que trabajaron grandes grupos de preventivistas, farmacéuticos, médicos, estandarizando vacunas que aplicaron entonces. Las medidas iban desde medidas higiénicas personales, medidas de salud pública y salubridad y algunos otros fármacos que hoy en día nos parecen muy genéricos, que van desde los cardiotónicos para mejorar la función cardíaca cuando había insuficiencia cardíaca o para aumentar o mejorar la ventilación pulmonar. Pero qué duda cabe... Hasta ahí, claro. Claro, hasta ahí. Era paliar los síntomas, pero no Eso era... es, también daban, exactamente, paliar los síntomas, porque también hacían sangrías, pero el problema fundamental es que hasta la década de los años 30 no se descubrió el virus de la gripe, que por cierto se aisló en cerdos en primer término y con posterioridad en seres humanos. Y a partir de ahí las primeras vacunas van llegando en la década de los 40. ¿Fue la pandemia donde más personas murieron, doctor? Bueno, es muy interesante. Nosotros en el libro lo decimos, hacemos una comparación sobre todo por lo intenso que fue el azote que sufrió la humanidad. Es decir, en 12 semanas decimos que el número de víctimas equivalió y superó al de la peste negra, que está producida por Yersinia en la Edad Media, y al VIH, al SIDA en definitiva, en la edad contemporánea, ¿no? En nuestros tiempos. 40 años de VIH llevamos más o menos. Entonces, el tema es que establecemos un comparativo de muertos por semana, ¿no? Y sí que fue dramático. Es muy importante, habría que dedicar otras tardes y traer aquí a otros expertos, porque en Castilla y León las fuentes de información no solamente son los registros de defunción del registro civil, sino también los archivos parroquiales. Esta mañana hablaba con una persona en el laboratorio que había visitado Zamora y había visto una placa que hay a una hija de la Caridad, a una religiosa y a 2 párrocos que se dedicaron a asistir y a enterrar difuntos en el 18, ¿no? De la cantidad de fallecimientos que se producían. El sistema sanitario no daba abasto y luego, como suele ocurrir, pues a veces la transparencia informativa no era muy elevada y los medios, la pobreza de entonces, pues marcaba de alguna manera el déficit de atención que se produjo. Y hay testimonios preciosos. El norte de Castilla sacaba el domingo un excelente reportaje de Ana Santiago donde publicaba las esquelas de los médicos que en nuestro colegio de Valladolid fallecieron por la gripe. Tenemos nosotros también, hoy lo contaremos en el diario Palentino lo mismo. Y bueno, la gripe del 18, nuestras abuelas la recuerdan, porque morían también embarazadas jóvenes, que es otro drama. Hoy me han preguntado sobre la vacunación en la embarazada. O sea, que atacaba más a la gente joven. Eso es, ya lo hemos dicho. Atacaba sobre todo al segmento entre 20 a 40 años. Personas que iban al frente y adultos jóvenes en edad productiva.
Bueno, eso sería impensable, ¿no? Hoy en día, doctor. Claro, hemos visto y nosotros comparamos la letalidad de las 4 últimas pandemias, porque luego a finales del siglo pasado ocurrieron 2 pandemias, ¿no? La gripe de Hong Kong, la gripe asiática, que exhibieron una letalidad notablemente inferior, y por supuesto la del 2009, la California, la gripe porcina que llamaban, ¿no? Pues tuvo una letalidad todavía inferior. Hoy en día hay virus que son animales y que están ensayando el salto a humanos, y es a los que hay que vigilar, ¿no? Porque pueden ser los candidatos. Que hablamos usted y yo hace muchos años de los pollos. Exactamente, de la gripe aviar. De la gripe aviar. En el 2005, exactamente. Yo, en la época en la que trabajé en Majadahonda, en el Centro Nacional de Microbiología, recuerdo que los grupos allí del centro de gripe de allá, de Majadahonda, que entonces dirigía Pilar Pérez Breña y que ahora lleva Inmaculada Casas, trabajaban estandarizando y lo lograron un método de diagnóstico molecular para la gripe aviar. Luego ha habido otras circunstancias, pero bueno, no sabemos lo que la vida nos va a deparar. Lo que, ¿no?, nos va a deparar. Claro. Lo que siempre nos depara con el doctor Eirós es conocimiento, experiencia y además cómo lo hace, cómo comunica. Este libro, para todos los curiosos que quieran recorrer lo que ha sido el 1918 y esa terrible gripe que asoló al mundo, ¿pueden adquirirlo en algún...? Yo creo que como todos los libros que llevan... pensando sinceramente no lo sé, pero los libros que llevan ISBN, en fin, están registrados en una base internacional y a través de Amazon se accede. Son divulgativos. Sí, pero nosotros hicimos una difusión entre profesionales y bueno, es que más, ¿no? Seguro que hay telespectadores, ya sabe que en esta tierra, en Castilla y León, hay mucho conocimiento y mucho afán. Están ávidos de conocimiento y es un libro muy trabajado, muy investigado y que merece la pena. Bueno, se trabaja. Hoy hablaba con el doctor Martín de Frutos, que es un intensivista del Hospital de Burgos, que me llamó por otro tema y me decía que había publicado hoy en Diario de Burgos sobre los pacientes asistidos en el Hospital de San Juan, en la capital burgalesa, ¿no? Entonces hay, como le digo, muchos estudiosos de nuestra tierra, el profesor Riera, que es catedrático emérito, jubilado de Historia de la Medicina, que fue profesor nuestro, la Clínica Castellana, que es una publicación del año 1920, dedica un monográfico del inspector de Sanidad entonces, el doctor García Durán, y es muy ilustrativo, y las personas por eso. En las bibliotecas uno encuentra documentación. En las bibliotecas, como dice el doctor Eirós, vamos a ver. Vamos a ver. Nos vemos muy pronto, doctor Eirós. Vamos a conectar con Marta Marciel porque nos ha preparado el primer plato de este menú cinematográfico. Marta, buenas tardes. Bueno, ahí tenemos. ¿Y cómo vamos a elaborar este riquísimo timbal de verduras para abrir boca para esta 63 Semana Internacional de Cine? Alfonso, cuéntanos por qué hemos elegido este entrante. Bueno, es uno de los entrantes que ponemos en este menú, digamos, Seminci, que hacemos todos los años, y hemos considerado así las verduras, que es un poco light, un poquito, ya sabes cómo es estas cosas, aunque aún así tenemos las alubias de Villalón, de estas pintas, y unos espaguetis. Entonces hacemos 3 platitos así para que sean llevaderos. Y bueno, pues este timbal de verduras lo que hacemos es brasearle, y luego metemos al horno un poquito, y luego lo hacemos, digamos, montado, que te explico cómo va, si quieres lo montamos en un momento. Vamos a montar este timbal porque así luego tenemos ganas para un segundo y para un postre. A ver, ¿qué verduras tiene esta receta? Son verduras que se pueden encontrar en el mercado, es decir, o sea, tenemos la berenjena, tenemos el calabacín, pimiento rojo y verde, el tomate, por supuesto, y el tomate cherry. Y luego, por supuesto, para darle un toque así, digamos, de lácteos, le ponemos el queso de cabra a la plancha, ¿vale? Y ya con eso comemos de cine, ¿no? Yo creo que nos comemos demasiado de cine, sí. Pues vamos a montar el timbal. A ver, ¿cómo sería la...? Bueno, pues el primer paso sería poner la berenjena debajo, luego tomate, luego el queso... ¿Y esto lo comemos así cortadito con su cuchillo y tenedor, todo junto, o lo desmembramos? Esto nosotros lo ponemos, digamos, ayudamos a ponerlo con unos cubiertos, porque lógicamente no se puede tomar así de un bocado, ¿verdad? Claro. Pero bueno, que es que con la pinta que tiene realmente y para luego seguir abriendo boca, te dan ganas de comérselo efectivamente de un bocado. Y mira qué fácil, así, tal cual, y después ya al horno, ¿no, Alfonso? Bueno, le ponemos al horno para calentarlo y le pegamos un toque de aceite de sésamo por aquí encima, y luego sésamo, hacemos este toque así y queda finalizado, así como está. Y queda así de bonito. Le echamos un toque lógicamente, un pil que hacemos de bacalao para que dé un toque sabroso. Y así... Un aceite de pil de verduras.
lógicamente, que hacemos la misma operación y echamos el sésamo. Esto es como si hubiera salido del horno y damos el toque final, que es este. Y luego, esto ya está salado, pero siempre, un poquito más. porque la verdura propia tiene su propia sal y minerales. Lo que hacemos es dejarlo y luego el cliente que se eche si se quiere un poquito más de sal. Y el cliente que venga de un bacalao puede comer este maravilloso entrante, este primer plato para comer como en la Semana Internacional de Cine. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias, Marta. Volveremos contigo porque, claro, esto nos sabe a poco. Un primer plato, hablaremos del segundo, inclusive del postre, si nos portamos bien. Vamos a hablar, a la vuelta de una pausa, de unos expertos. Hablábamos de gran conocimiento sanitario con el doctor Eiros, pues ahora les voy a presentar, a la vuelta de la pausa, a expertos en inteligencia emocional y desarrollo personal. Vamos a hablar de la inteligencia del éxito y de lo que significa vivir con abundancia para una existencia mejor. Vamos a hablar y ahondar en temas absolutamente de importancia para el ser humano. A la vuelta de la pausa.